Durante las últimas 2 semanas, los espectadores que siguen la historia de ambas familias han notado una misteriosa ausencia. En los canales de Li Zi y Li Xiaoka, la figura familiar del Sr. Huang, el padre estricto y poderoso que siempre actuó como un muro de contención, oponiéndose ferozmente al amor de sus hijos, ha desaparecido. Recordando el pasado, el Sr. Huang se presentaba como un símbolo de autoridad. Como empresario experimentado, siempre creyó que mujeres como Li Zi y Li Xiaoka, madres solteras que habían sufrido muchas dificultades y pertenecían a los estratos más bajos de la sociedad, eran completamente indignas de su familia. El Sr. Huang utilizó todos los medios para impedir que James estuviera con Ziyi, incluso recurriendo a palabras duras para separar a Hung y Xiaoka. Pero entonces, un giro inesperado de los acontecimientos golpeó como un rayo. Las tormentas del mundo de los negocios derribaron a la mujer de hierro. La empresa quebró, sus activos fueron congelados y su exmadrastra, quien una vez lo apoyó incondicionalmente, se marchó precipitadamente, llevándose consigo lo poco que le quedaba. En una sola noche, el Sr. Huang lo perdió todo: su carrera, su estatus, su prestigiosa familia y el orgullo que había cultivado durante toda su vida. Luego, decidió desaparecer repentinamente durante los últimos 14 días. Esta desaparición sumió a ambas casas en una atmósfera oscura y angustiosa. Incapaces de seguir lamentándose por el daño que había causado, James y Hung lo dejaron todo para buscar a su padre. Hung dejó temporalmente su trabajo en la pequeña granja, abandonando la casa de madera donde había acogido a la pequeña Kai y a su hijo pequeño. James y Tu Diep registraron cada esquina, cada lugar que el Sr. Huang había visitado. Todos temían lo peor. ¿Tendría un hombre que había alcanzado la cima del éxito toda su vida la fuerza para superar el abismo del fracaso y la soledad? Pero pocos sabían que, durante esas 2 semanas, el Sr. Huang no se alejó mucho. Vagaba por barrios pobres, observando el ir y venir de la gente, rumiando su amargura. El mayor tormento en su corazón en ese momento no era la pérdida de todo su dinero, sino la vergüenza y el orgullo herido. Recordó las palabras burlonas que una vez le había dirigido a Li Tu Diep, las veces que había menospreciado a Li Xiaoka, la pobre mujer que acababa de escapar de su exmarido drogadicto, Kang, y de su cruel suegra. Ahora, él mismo se encontraba sin un centavo, sin hogar. Sentía que no tenía rostro para volver a confiar en sus 2 hijos, y mucho menos podía mirar a la cara a las 2 mujeres a las que una vez había expulsado. Ese padre orgulloso prefería morir de hambre y frío en las calles antes que aceptar la lástima de aquellas a las que una vez había despreciado. Sin embargo, la vida siempre tiene giros milagrosos de compasión. El destino llevó a Li Zi y Li Xiaoka a descubrir inesperadamente al Sr. Huang una tarde lluviosa en un rincón de un viejo mercado. El otrora poderoso padre ahora yacía acurrucado en sus ropas desgastadas, con los ojos cansados llenos de desesperación. En ese instante, no había venganza ni reproche. Li Ziyi, la mujer que tanto había sufrido por su posición, corrió inmediatamente hacia él y le colocó con ternura un abrigo sobre los hombros.
Y Li Xiaoka, que había vivido la tragedia del maltrato de su exmarido, comprendía mejor que nadie el valor del apoyo en tiempos de desesperación. Con la dulzura y la compasión de una madre, las dos niñas le tomaron la mano y le dijeron suavemente: «Tío, vamos a casa. Hungry James te espera». Las lágrimas rodaron por las mejillas arrugadas del señor Huang. Aquel hombre de voluntad férrea finalmente se derrumbó, no por un fracaso empresarial, sino por la abrumadora vergüenza que sentía ante el amor incondicional de sus dos nueras, a quienes una vez había abandonado. Los 14 días de la misteriosa desaparición del Sr. Huang no fueron solo un espacio en blanco en la pantalla, sino un periodo que puso a prueba el carácter humano. La tormenta le arrebató su fortuna millonaria, pero le brindó algo mucho más valioso: comprensión y el cariño de su familia. Ahora, al regresar a su cálida casa de madera junto a la pequeña granja, observando a Xiaoka preparar con cariño cada comida y viendo a Ziyi apoyar persistentemente a James en la reconstrucción de su fortuna, el Sr. Huang comprende: la superioridad o inferioridad no reside en una tarjeta de presentación ni en la cantidad de dinero en la cuenta, sino en el alma y en cómo las personas se tratan entre sí en los momentos difíciles. El camino que les espera a las dos familias sin duda seguirá plagado de desafíos. El exmarido Kang y su malvada madre siguen al acecho, manipulando y chantajeando a Xiaoka, y la carrera de James necesita reconstruirse desde cero. Pero ahora, con la unidad de toda la familia y la transformación del Sr. Huang, cuentan con una base más sólida. En los últimos días, la comunidad en línea y los fieles espectadores del drama han estado inquietos. Los rumores de que el Sr. Huang abandonó en secreto a la familia de Li Ziyi, dejándolo todo para marcharse misteriosamente, han provocado una ola de indignación pública. La gente llora por el amargo destino de un poderoso director ejecutivo ahora en la ruina, mientras que otros esperan ansiosamente ver qué hará este orgulloso padre en medio de las turbulentas corrientes de la vida. Pero, un momento. Si crees que esto es simplemente una escena trágica de una película, has caído en un guión perfecto manipulado por el propio director. La impactante verdad detrás de esta lacrimógena desaparición es una magistral estrategia mediática del CEO James, el cerebro detrás del éxito del equipo de YouTube de Li Ziyi. La partida del Sr. Huang no fue accidental. Fue una tragedia meticulosamente orquestada para allanarle el camino hacia su carrera en solitario, estableciendo oficialmente un nuevo canal de YouTube. ¿Te suena familiar? Sí. Esta es la misma fórmula que impulsó a Lasra Huyen, la madrastra en la película, a la cima de la audiencia. La impactante verdad es que Lasra Huyen era en realidad una talentosa actriz del barrio a quien James contactó y contrató desde el principio del canal de Li Ziyi. Y ahora, esa fórmula para crear tragedias se está aplicando una vez más al Sr. Huang. Se ha lanzado un nuevo canal de YouTube, que promete grandes ingresos y expandir el ecosistema para todo el equipo. Sin embargo, este juego también revela los sofisticados cálculos de James. El uso del mismo elenco conocido y la creación de motivos argumentales similares en todos los canales facilita que los espectadores reconozcan la manipulación.
James es muy astuto al ceder la gestión de los nuevos canales a miembros de su familia para optimizar los ingresos. Pero admitámoslo, a los nuevos gestores les resultará difícil superar la visión de James. Con la dedicación y la mentalidad de un director creativo, James siempre reserva los mejores, más impactantes y profundos elementos para su canal principal, Litudie. El canal principal siempre mantiene su posición número 1, insustituible. Aunque saben que se trata de un guión dentro de otro guión, los espectadores no pueden evitar sentir curiosidad. Tras aprender los secretos de YouTube de James y acumular una valiosa experiencia, logrará el SR o un nuevo éxito en su propio canal. ¿Logrará su canal liberarse de la sombra del viejo guión para ofrecer giros argumentales más emocionantes y cautivadores? La carrera por las métricas y el contenido entre los canales de la familia ha comenzado oficialmente. Sigamos de cerca la trayectoria del Sr. Juan y veamos cómo le va en este nuevo camino.